Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Ayer la capital del país se convirtió en una fiesta total. Las avenidas más importantes de nuestra ciudad estuvieron invadidos por una marea roja. Se trataron de los 40,000 atletas que participaron en la maratón de la Ciudad de México y también vecinos que no tenían nada que ver con uno, que no te conocían, se vaciaron hacia las calles precisamente para mostrar todo su apoyo. Al final de la carrera, los kenianos, los africanos volvieron a dominar. La peruana Gladys Tejeda y el etíope Fikadu Kebede conquistaron la edición 35 de la Maratón Ciudad de México. Con un tiempo de 2 horas, 36 minutos, 15 segundos, Gladys ganó por segunda ocasión la fiesta deportiva de la ciudad, mientras que Fikadu detuvo el cronómetro en 2 horas, 17 minutos, 27 segundos. La salida se realizó en un renovado Zócalo capitalino, donde en punto de las 6:45 la categoría de silla de ruedas dio el primer disparo de salida. En punto de las 6:50 la categoría Elite femenil tomó las calles de la ciudad y en punto de las 7 de la mañana los corredores Elite varonil, junto con el contingente de 40,000 corredores, dieron paso a la ruta de 42 kilómetros 195 metros. Afortunadamente estamos en el top 10, ese fue un compromiso que hicimos. El equipo de Horacio y toda la gente que está y toda la gente de la Ciudad de México que nos ayuda. Durante todo el recorrido, los reflectores y miradas estuvieron en el mexicano Juan Luis Barrios, quien el mes pasado ganó el medio maratón y salía como uno de los favoritos para estar entre los 3 mejores en esta edición de la maratón y retomar el podium para México. Sin embargo, el esfuerzo del capitalino no fue suficiente al ubicarse en la 4ª posición del evento. Lamentablemente, yo quería subir al podium, quería ser el mejor, no se consigue, es triste porque pues durante 42 kilómetros tuve ese podium y en los últimos 100 metros posiblemente se va, ¿no? Y en la categoría de silla de ruedas, Juan Valladares de Venezuela se alzó con la primera posición, seguido del mexicano Gonzalo Valdominos y Lawrence Molina de Costa Rica, mientras que en la rama femenil fue dominado por 3 mexicanas. En primer lugar, Ivonne Reyes, seguido de Alicia Ibarra y Lucero Anaí Vázquez. Con imágenes de Jesús Arias, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ya lo decía, fue una fiesta total el maratón de la Ciudad de México, un nuevo éxito para la administración de Horacio de la Vega como titular del Indeporte. Vamos a ver un poco de cómo precisamente se vivió esta fiesta a lo largo y ancho de la Ciudad de México. Así es como llegó cada uno de los maratonistas que recorrieron los 42 kilómetros 195 metros en este maratón de la Ciudad de México. Algunos llegan con lágrimas de emoción, otros con lágrimas de dolor, pero siempre con las manos arriba. Así es como se vivió la edición 35 de esta gran fiesta deportiva de la Maratón Ciudad de México. 5:30 de la mañana, el Zócalo capitalino recibía a 40,000 corredores que listos estaban para participar en la Maratón Ciudad de México, donde los esperaban 42 kilómetros 195 metros. Una muestra de constancia y dedicación se observaba en cada kilómetro, donde algunos corrían solos, otros en equipo, algunos acompañados de sus parejas o amigos, todos alentados por esas pancartas con frases de apoyo, por esos aplausos y gritos de las miles de personas que se dieron cita en los diferentes puntos de la ruta. Pues les digo, vamos, sí se puede, les digo, adelante, y todo eso, ¿verdad? Todo lo que le motiva a un corredor. El Maratón de la Ciudad de México une a toda una nación, al ver cómo la gente con alimentos apoyan a los corredores para llegar a esa meta. Al final, CU le abrió sus puertas a todos aquellos guerreros que con lágrimas en los ojos y otros con ayuda de compañeros mostraron lo que significa este maratón, una unión de fuerza, amor y dedicación. Haciendo un homenaje a víctimas que lamentablemente perdieron la batalla y pues el lema es: si ellas no se rindieron jamás, nosotros tampoco, y yo sé que estuvieron al lado de mí todo este camino, yo lo sé que ellas me empujaron. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues felicidades a todos los que participaron en el maratón, lo hayas terminado o no, fuiste un guerrero el día de ayer. Bueno, felicidades, Ricardo, gracias, felicidades. Gracias, lo traía por acá, se me olvidó, miren, aquí está, les presumo. Esta es la medalla que
nos dieron a todos los finishers el día de ayer. Aquí está. La C de Cultura. La C de Cultura. La voy a voltear tantito para que vean acá la palabra finisher. Esta es la... Que esto pues simplemente es concretar el sueño, no es como lo que te va a recordar toda tu vida. Así sí, es. Literal. A partir de ayer yo soy otra, por lo menos yo, a partir de ayer veo la vida diferente y soy otra persona. Vamos a ver los resultados de la Liga Femenil, dados este fin de semana. Vamos a verlos, ahí están los resultados rápidamente. Morelia 2-0 a Toluca. Tijuana le ganó 3-0 a Veracruz. Pumas le ganó 4-1. Vámonos rápidamente a los varoniles, ¿cómo estuvieron? Son estos los resultados. Le ganaron, empató el superlíder Monterrey 1-1 con Cruz Azul. Pumas cayó 1-0. Ahí está, todos los resultados. América cayó 2-0 en Morelia. Y ya para terminar, te voy a mostrar este video. Se trata de Taylor, un niño al que le diagnosticaron leucemia. Le va a los troyanos de la Universidad del Sur de California y ellos tuvieron un buen gesto con él. Lo hicieron parte del equipo. Él quería recibir un pase del quarterback y no solo participó el quarterback, sino todo el equipo. Vamos a verlo. Está Taylor, que todavía llega a la zona de anotación y azota el balón como lo hacen los grandes. Así le cumplieron este sueño a Taylor, que padece leucemia, pero que es un gran fan de los troyanos, que es uno de los equipos, siempre ha sido históricamente de los mejores equipos del fútbol universitario, del fútbol americano universitario allá en los Estados Unidos. Es la información deportiva, Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.